Tengan todos una muy buena tarde. Sean bienvenidos a este espacio. Somos MIMU, Familias Solidarias, Asociación Mutual, y estamos en el espacio que llamamos MIMU Talentos, un espacio en el cual vivimos la mutualidad a través de compartir en diversas dimensiones como son el ser, el hacer y el conocimiento. En la tarde de hoy contamos con un tema de gran interés para todos: cáncer de mama, próstata y testículo. Aprende cómo detectarlos y a prevenirlos a tiempo. Para ello contamos con el apoyo de Colmédica. En particular, muchísimas gracias al doctor William Céspedes, director comercial en la ciudad de Medellín, quien patrocina este evento. Y para guiarnos en la sesión nos acompañará Laura Silvana Mazo, enfermera profesional, egresada de la Universidad de Antioquia con 11 años de práctica profesional, tanto en el ámbito asistencial como administrativo, con amplia experiencia en actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, realizando intervenciones individuales y grupales a todos los grupos de edad. Desde hace 5 años se desempeña como enfermera de gestión del riesgo de la Regional Antioquia de Colmédica, Medicina Prepagada, quien brinda un portafolio de charlas y actividades de salud para todas las empresas en convenio con la compañía. Entonces le doy paso al doctor William Céspedes, director comercial de Colmédica en Medellín, quien nos dirigirá unas palabras a toda la audiencia. Adelante, doctor Céspedes. Ramón, muy buenos días y muchas gracias por esa presentación. De antemano, pues agradecerles a ustedes por la invitación, por brindarnos este espacio. A Colmédica estos espacios son los que buscamos para que podamos socializar temas tan importantes como el que Laura el día de hoy nos va a exponer, y también dejarles pues en este tema de contingencia pues que estamos viviendo actualmente, que cuidemos de nuestra salud, que definitivamente el éxito está en la prevención y no en las últimas instancias, cuando ya de pronto no tengamos más remedio que operar o que no haya más que hacer, sino en las últimas consecuencias. Colmédica siempre se preocupa por nuestros usuarios. Es así pues que nuestro eslogan aquí contigo es que queremos en este momento estar con ustedes y brindarles la atención oportuna, y que ustedes se sientan pues como en familia. No sin antes pues, Ramón, invitarlos también a que si de pronto no cuentan con una medicina prepagada o un seguro o una póliza de salud, pues Colmédica tiene unos excelentes planes que posteriormente pues cada uno ya más adelante de pronto podremos tener contacto con ellos o poderles dar información. Muchísimas gracias por el espacio, Ramón, nuevamente. Y bueno, y comencemos pues con Laurita. Bueno, muy buenas tardes para todos. Laura, perdón, Hola. una interrupción. Sí, señor. Le solicitamos a todos los asistentes que apaguen sus cámaras para que la grabación de la reunión quede de la mejor manera y las personas que se pierdan la charla la puedan ver después en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. Listo, bueno, entonces, como les decía, como nos hacían pues la presentación, el tema que nos trae el día de hoy es el cáncer de mama, próstata y testículo. Y el mensaje que queremos traer para ustedes el día de hoy, más que de conocer pues cómo es el tratamiento o pues como todo el impacto que ya sabemos que tienen estas enfermedades en nuestra sociedad, queremos dejarles un mensaje de prevención y de detección temprana. Entonces vamos a hablar de los 3 tipos de cáncer, pero con ese énfasis especial. No sé si todos ya pueden ver pues mi escritorio para que puedan ver la presentación. Perfecto, sí, adelante. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces cuando hablamos de cáncer, permítanme.
Cuando hablamos de cáncer, pues yo sé que todos hemos conocido a alguien, un cercano, un familiar que ha tenido algún tipo de cáncer, pero no sé si para todos hay claridad sobre lo que realmente sucede en nuestro cuerpo cuando llega ese temido cáncer. Entonces, es importante conocer desde la base para que ustedes puedan comprender o para que comprendamos mucho mejor todo el tema de prevención. Todos los órganos de nuestro cuerpo están formados pues obviamente por células y todos los días o están en constante renovación o en constante recambio. Eso es un proceso del que no somos conscientes, que nosotros no percibimos, solamente lo venimos a percibir cuando vemos que nos crecen las uñas, por ejemplo, o cuando nos crece el cabello, o cuando nos hacemos una herida y esa herida pues logra sanar. Ahí es donde vemos que continuamente tenemos un recambio y un crecimiento celular. Eso pasa Laura, en todos. Sí, disculpa, ya no estamos viendo tu pantalla. no, pues No. no sé, Daniel, qué hago, porque está Yo sí la igualito. estoy viendo. Sí, yo también la estoy viendo. Ok, listo. Vamos a ver entonces. ¿Será Listo. que dejo de compartir y vuelvo a compartir? Sí, intenta eso a ver si ya solucionamos. Listo, espérame. Listo, espérame. Ya la vuelvo a compartir. Ahí está nuevamente. Me cuentan si la ven. Perfecto, sí. Ahora sí, listo. Bueno, entonces, como les contaba, sufrimos un proceso de recambio celular continuamente y es ahí donde las células empiezan a modificarse por algunos factores de riesgo a los que exponemos nuestro cuerpo, que ya los vamos a ver más adelante. Entonces, para que lo tengan un poquito más claro, este es un ejemplo. Todas las células rosaditas son células normales de cualquier órgano. Esto simplemente es un ejemplo. Y aquí vemos cómo hay unas células de otro color, ahí están como en un color rojito. Van creciendo de un tamaño diferente, pero lo más importante es que tienen un cambio en su ADN. Cuando muchas de esas células malas o cancerosas logran reunirse, forman lo que conocemos como tumores. Entonces, básicamente eso es lo que sucede cuando se presenta el cáncer. Laura, qué pena te interrumpo. Ahora yo no veo la presentación. ¿Qué hago? Dime. No sé Intenta si otra Yo vez. sí nadie la lo ve. veo, Yo sí la estoy Sí, viendo. yo sí la Sí. veo. ¿Qué hacemos, Daniel? Usted es el que sabe. intenta Yo dejar de también la veo. compartir y volver a compartir. Listo. Perdón por la interrupción. Tranquilo, no hay problema. Listo. Me dicen y me confirman. Perfecto. Bueno, entonces, como les decía, esos cambios celulares se dan porque exponemos nuestro cuerpo a ciertos factores de riesgo. Lastimosamente, el cáncer no se produce por una única causa, sino que es una enfermedad que es multifactorial. Y tenemos como dos panoramas. Uno son todos los factores de riesgo que podemos modificar y que tenemos control sobre ellos, y otros son los factores de riesgo que son inmodificables, sobre los que no tenemos absolutamente nada que hacer. Entonces, estos que ven acá son los factores de riesgo modificables. Estos son los que más se han estudiado y las investigaciones nos han mostrado que efectivamente nos aumentan la probabilidad de padecer cualquier tipo de cáncer. Son transversales casi que a todos los tipos de cáncer que existen, y por eso es tan importante hacer énfasis en que son modificables, porque sobre esto sí tenemos control. Casi que de esto hablamos, de estos factores de riesgo, hablamos casi que en relación con la mayoría de las enfermedades, no solo el cáncer, y es lastimosamente los malos hábitos de vida o el mal estilo de vida que estamos llevando en este momento. Entonces empecemos como a mirarlos rápidamente. La primera es la alimentación no saludable, la alimentación que tenemos rica o alta en productos procesados y en grasas saturadas. A eso se une el sedentarismo,
la falta de actividad física, también el consumo de licor y el consumo de cigarrillo pues de manera excesiva y prolongada, el sobrepeso y la obesidad juegan un papel súper importante en la aparición del cáncer. La exposición solar, por ejemplo, si hablamos de un cáncer de piel, todo el tema del estrés, que yo creo que es como la enfermedad del siglo XXI, la exposición a ciertas sustancias cancerígenas ya se identificaron, ya incluso hay unas listas de sustancias que son cancerígenas. De pronto el que más podemos recordar nosotros es el asbesto, ¿cierto? Que tenemos incluso acá en Colombia una zona donde hay muchas personas con cáncer de pulmón diagnosticada por la exposición prolongada a ese agente tóxico que era el asbesto. Y, por ejemplo, algunas infecciones como el virus del papiloma humano, que está directamente relacionado con el cáncer de cuello uterino. Entonces, todos estos factores de riesgo son transversales a todos los tipos de cáncer. Y vamos a empezar a mirar, de acuerdo al tipo de cáncer, los que definitivamente no podemos modificar. Bueno, y como les decía, el mensaje que queremos dejarles es la detección temprana. ¿Cuál es el propósito de detectar tempranamente un cáncer? Pues obviamente aumentar las expectativas de curación, evitar que ese cáncer llegue a otros tejidos o a otros órganos o lo que comúnmente conocemos como metástasis, y que los tratamientos que se hagan para ese cáncer pues sean supremamente efectivos y nos lleven a una curación. Por eso insistimos en la detección temprana. En Colombia, por todo el tema de pues todo el sistema de salud tiene unas normas o unas guías de detección temprana y protección específica que a través de las EPS llevan a que todas las personas, de acuerdo a su grupo de riesgo, puedan acceder a ciertos exámenes. Es por eso que las mujeres después de los 50 años pueden hacerse su mamografía de manera gratuita. Es por eso que por la EPS todas las mujeres van y les envían su citología y es gratuita. Todas esas estrategias son estrategias de detección temprana. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. Del primer cáncer que vamos a hablar es el cáncer de mama. Y pues es muy importante conocer la anatomía o recordar la anatomía si muchos de pronto ya la conocen, porque de ahí parte como todo lo que vamos a hablar. Entonces, lo primero es recordar que la mama es una glándula que tiene una única función, que es muy específica, y es la producción de leche materna. Esa glándula está formada por muchos lóbulos y lobulillos que son los encargados de producir la leche, y esos lóbulos y lobulillos se conectan a través de unos tubos o unos conductos que son los que sacan la leche materna de ese lóbulo hasta el pezón para que pueda salir al exterior. Yo les hago siempre la semejanza como con un racimo de uvas, donde las uvas son los lóbulos o lobulillos donde se produce la leche, y todos los tallos que conectan las uvas vendrían a ser los ductos o los conductos que sacan esa leche hacia el pezón. Como ustedes pueden ver en la imagen, pues la mama está recubierta por tejido adiposo o por grasa y reposa sobre el músculo pectoral. Sobre la imagen, en la imagen que ven a la derecha, a su derecha, van a ver que de la mama salen como unos hilitos verdes. Esos hilitos verdes también juegan un papel muy importante en el cáncer de mama, porque es todo el sistema linfático y los ganglios linfáticos. ¿Por qué son importantes? Porque muchas veces el único o el primer síntoma que aparece es la inflamación de uno de esos ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos hacen parte del sistema de defensa, son los que ayudan a defender mi cuerpo de bacterias o de células extrañas, y muchas veces la inflamación de ese ganglio es la primera o la única señal de que está pasando algo en mi mama. Entonces, por eso es muy importante, miren cómo va ubicado como a través de la axila, y ahorita van a entender por qué se los explico y por qué juega un papel tan importante en el cáncer de mama.
Cuando hablamos de cáncer de mama, pues debemos entender, y por eso les explicaba todo el tema de anatomía, que se clasifica de dos maneras. Una es de acuerdo al lugar donde se detecta, donde se produce ese cambio celular, y siendo de esa manera podríamos hablar de dos tipos de cáncer. Uno es el carcinoma ductal, que se da en la mayoría de los casos, casi que el 80% de los cánceres de mama son ductales, y ductal es que se produce en ese ducto o en ese conducto que saca la leche del lóbulo. El otro porcentaje son carcinomas lobulillares, son mucho más escasos, y es pues obviamente, como su nombre lo dice, el que se produce, los cambios que se producen en el lóbulo como tal. Y hay otra clasificación que también es muy importante, que es de acuerdo a su capacidad de invasión, por decirlo de alguna manera. Siendo así, hablamos de un carcinoma in situ, pues como su mismo nombre lo dice, se queda ahí en el sitio, se queda contenido. Miren que ese cáncer pues no atraviesa la barrera del órgano, no sale de ese órgano y se queda ahí. Y el carcinoma de mama infiltrante, pues es ese cáncer que ya ha avanzado un poquito más, que se ha vuelto más agresivo y que logra romper la barrera del órgano y salir hacia otras partes del cuerpo, sean cercanas o incluso lejanas, el que conocemos, pues lo que conocemos comúnmente como metástasis. Para llevar pues como todo este tema y para saber por qué es importante seguir hablando de cáncer de mama, que yo sé que hay muchas campañas, pero realmente no se ha visto pues tanto el impacto, es porque el cáncer de mama sigue matando muchas mujeres en nuestro país. Estas cifras las tenemos consolidadas al año 2018 y podemos ver cómo el cáncer de mama está ubicado en el primer puesto de todos los cánceres que afectan a las mujeres, con una incidencia de 44 por cada 100.000 habitantes. O sea, de 100.000 mujeres a 44 se le diagnostica cáncer de mama. Y de esas 44, miren qué triste, casi 12 mujeres se mueren por esta causa en Colombia. Y eso que estas cifras las tenemos a 2018, probablemente las de 2019 siguieron aumentando. Entonces es por eso que seguimos haciendo la campaña del cáncer de mama, de la detección temprana del cáncer de mama. Y como les decía, pues al principio la idea es que entre más rápido se diagnostique pues un cáncer, pues tenemos muchísimas más probabilidades, pero lastimosamente en nuestro país casi la mitad o un poquito más de la mitad de los cánceres de mama los estamos diagnosticando en estadios muy avanzados, en estadios ya metastásicos, donde las probabilidades de curación y los tratamientos pues no son tan efectivos como nosotros quisiéramos. Es por eso que seguimos insistiendo en la importancia de la detección temprana. Bueno, como les decía, hay unos factores de riesgo que no podemos modificar, que no dependen de nosotros. Para el cáncer de mama, ya los estudios nos han mostrado que estos están directamente relacionados con la aparición de este cáncer. El primero es la edad. Lastimosamente, pues a medida que envejecemos, nuestro riesgo va aumentando. El género, ser mujeres, pues aumenta nuestro riesgo. ¿Por qué el género es importante? Porque los hombres también pueden verse afectados por el cáncer de mama en una proporción mucho menor, pero también se ven afectados. ¿Por qué? Porque los hombres también tienen glándula mamaria. ¿Qué pasa con los hombres? Que esa glándula mamaria no se desarrolla, no está expuesta a las hormonas como las mujeres y por eso no crece. En las mujeres crece, se vuelve hipertrófica, pues crece por la influencia de las hormonas y por nuestro desarrollo natural, y es por eso que nos vemos mucho más afectadas las mujeres que los hombres. Pero a los hombres también los puede afectar. La historia personal de cáncer. Si una mujer ya tuvo un diagnóstico previo de cáncer de mama, las probabilidades de que ese cáncer repita o de que le den el otro seno se duplican. La historia familiar. Si yo tuve
un familiar en primer grado de consanguinidad, mi mamá, mi abuela, mis hermanas o mis tías, tuvieron un diagnóstico de cáncer de mama, el riesgo mío se duplica. La menstruación a una edad temprana o la menopausia, pues a una edad un poquito más avanzada. ¿Por qué? Bueno, y no tener hijos. ¿Por qué estos tres factores de riesgo se relacionan con el cáncer de mama? Porque los tres factores de riesgo están relacionados con los estrógenos. Recuerden que las mujeres, pues cuando llegamos a la edad de la adolescencia y de la pubertad, empezamos a producir estrógenos en nuestros ovarios y esos estrógenos influyen directamente en nuestra mama. Entonces, si yo menstruo desde una edad muy temprana o menor a los 12 años, mi glándula mamaria por mucho más tiempo se va a ver expuesta a esa hormona. Lo mismo pasa si yo dejo de menstruar pues después de los 50 años. Van a ser muchos más años los que mi glándula mamaria se va a ver expuesta a este estrógeno. No tener hijos por lo mismo. Cuando una mujer se embaraza, esa cantidad de estrógeno pues baja, se modifica toda la parte hormonal para poder sostener el embarazo y por ese tiempo, pues por decirlo de alguna manera, la mama no se ve directamente pues como afectada por el estrógeno. Es por eso que esos tres factores de riesgo se consideran como predisponentes para desarrollar o aumentar las probabilidades de tener este cáncer. El uso de pastillas anticonceptivas, y muy importante ahí se los dejo que sigue en investigación. Hace muchos años o cuando empezaron a salir las pastillas anticonceptivas, esas pastillas tenían muchísimas dosis de estrógenos. Las pastillas anticonceptivas tienen hormonas sintéticas o estrógenos sintéticos. Entonces las hacían con unas cargas súper altas y obviamente, como les decía, estamos directamente viendo la relación del estrógeno con el cáncer de mama y obviamente pues si yo consumo por mucho tiempo estas píldoras, pues hay probabilidades o se aumentan mis probabilidades de padecerlo. Sigue en investigación, ¿por qué? Porque los anticonceptivos que tenemos ahora actuales, los que son más modernos, manejan unas microdosis de estas hormonas y por eso sigue como en discusión y en investigación si realmente en este momento sería un factor de riesgo o no. Y el otro factor de riesgo es la terapia de reemplazo hormonal. Esa terapia es la que le suministran a muchas mujeres cuando entran en la menopausia, cuando empiezan a sentir síntomas muy molestos, los calores, la resequedad vaginal, los cambios en el humor, cuando empiezan a sentir todos esos síntomas molestos, muchas de ellas consultan y lo que hacen es que les dan estrógenos o les dan hormonas en forma de pastillas, pues para que eso mejore. Las investigaciones han mostrado que las mujeres que han recibido estas terapias por muchos años tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de seno. Y acaba lo importante, ¿cómo lo vamos a detectar a tiempo? Entonces tenemos 3 pasos que realmente son muy sencillos y pues que la idea es que a todas les quede en la memoria y a todos también para que vayan y lo repliquen con sus esposas, con sus hijas, con sus mamás, con todas las mujeres que tengan a su alrededor. El primero es el autoexamen de mama, el segundo es el examen médico o el examen clínico anual y el tercero es la mamografía. Entonces se ha hablado mucho y la mayoría de las campañas hablan del autoexamen de seno, pero realmente pues no hemos visto el impacto que se quiere tener con la realización del autoexamen de seno. ¿Por qué seguimos hablando de autoexamen? Porque queremos generar autoconciencia y autorreconocimiento. Hace muchos años o de pronto a nuestras abuelas o bisabuelas pues les decían que era un pecado conocer su cuerpo, que no se podían tocar, una serie de temas culturales, pero la idea es que si yo como mujer no conozco mi cuerpo, pues no voy a poder identificar a tiempo cualquier alteración que se presente. Las claves para realizar el autoexamen de seno son muy sencillas. El primero es a qué edad se debe empezar a hacer el autoexamen.
Entonces ponemos como una edad promedio de 15 años. No porque a las niñas o a las mujeres tan jóvenes les dé cáncer, sino porque queremos que ellas lo vayan manejando o lo tengan como un hábito, así como lavarse el cabello, así como cepillarse los dientes, que no sea de pronto como a nosotros o a nuestras mamás, que incluso se nos olvida hacernos el autoexamen, sino que ellas lo interioricen de tal manera que en unos 10, 8 o 15 años no tengamos que seguir haciendo campañas de autoexamen de seno. ¿Cuándo lo debo hacer? 8 días antes o después de la menstruación. ¿Por qué no con la menstruación? Porque muchas mujeres cuando tienen el periodo experimentan unos cambios muy molestos, les duelen los senos, se inflaman, entonces no va a ser un examen confiable, no van a saber si ese dolor o esa molestia que sienten es porque están pues en su periodo menstrual o porque realmente pasa algo en esa mama que está generando ese dolor. Se debe realizar todos los meses y mucho cuidado con las mujeres que ya están en la menopausia, que muchas creen que porque ya no menstruan, entonces pues no se deben hacer el autoexamen. Y recuerden que el primer factor de riesgo que tenemos allá encabezando la lista es la edad. Recuerden que a mayor edad, mayor es el riesgo. Entonces, si yo ya no menstruo, lo que debo hacer es que voy a fijar un día al mes que me genere recordación. Lo puedo asociar con algo que yo sé que debo hacer mensualmente para realizarme mi autoexamen de seno. Y es muy importante hacerlo con la técnica adecuada. En caso de detectar cualquier signo o cualquier síntoma, pues inmediatamente debo consultar. ¿Cuál es el primer paso para el autoexamen? Siempre nos han hablado de ir y tocar o de ir y palpar, pero lo primero que debemos hacer es la inspección. Vamos a mirar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a parar frente a un espejo, de la cintura hacia arriba debo estar desnuda, puedo adoptar cualquiera de estas 3 posiciones, puede ser de frente con los brazos elevados o de frente con una leve o una ligera inclinación hacia adelante si de pronto tengo unas mamas muy grandes. ¿Y qué voy a mirar? 3 cosas. Lo primero es el volumen. Es normal que de pronto una mama o un seno sea ligeramente más grande que otro, pero que ese volumen pues yo ya lo tenga tan identificado que cualquier otro cambio en el tamaño de mis senos inmediatamente me va a alarmar. Voy a inspeccionar el pezón, ese pezón debe estar sano, debe estar sin, pues como sin fisuras, sin daños. Recuerden que lo único que debe salir por el pezón es leche materna. Si yo estoy en periodo de lactancia materna, si sale leche y yo no estoy en periodo de lactancia materna, quiere decir que tengo una alteración en una de las hormonas, que es la prolactina, y también requiere tratamiento. Y voy a inspeccionar la piel, pues ¿cómo debe ser la piel de mis senos? Saludable, sana, homogénea como la del resto del cuerpo. Y aquí viene ya el segundo paso, que es el más conocido, que es la palpación. Como pueden ver en la imagen, lo vamos a hacer con las yemas de los 3 dedos del medio. Podemos aprovechar, porque muchas mujeres dicen, es que yo no siento nada, yo nunca, pues yo no sé qué es realmente lo que siento, entonces podemos aprovechar el momento del baño, cuando estamos enjabonadas, y esto permite pues que se deslice mucho mejor la mano por mis senos y yo puedo así identificar más fácilmente cualquier alteración. Si no lo quiero hacer durante el baño, entonces puedo hacerlo de pie o puedo hacerlo acostada, siempre con el brazo detrás del cuello. Sí, pero se escucha muy pasito. ¿Aló? Hola. Hola. ¿Sí me escuchan? Sí, Laurita, te estamos escuchando. Es que hay una interferencia tal vez. Bueno, ok. Bueno, entonces podemos adoptar cualquiera de estas 2 posiciones y vamos a hacer estos 3 movimientos. Primero vamos a palpar de arriba hacia abajo, como nos está indicando las flechitas. Luego lo vamos a hacer en forma de espiral desde la parte externa hasta llegar al centro, que es el pezón. Y luego lo vamos a hacer en forma como de estrella. De esta manera vamos a garantizar que estamos palpando la totalidad de la mama
y así podemos pues identificar cualquier anomalía. Vamos a finalizar evaluando o palpando la axila, la zona axilar. Recuerden que por ahí pasan los ganglios linfáticos y cómo se pueden sentir, como más o menos del tamaño de un frijol. Normalmente no lo sentimos, esos ganglios no se inflaman, pero si están inflamados son más o menos del tamaño de un frijol. Entonces hay que consultar. Puede que mi mama esté normal, pero si el ganglio está inflamado, pues hay que mirar por qué. No siempre es cáncer, pero es una de las señales de cambios en los senos. Este sería como el resumen de los síntomas o de lo que no puedo detectar en mis senos. Lo primero es un engrosamiento o un endurecimiento. Lo segundo son unos hoyuelos o una hendidura. Cualquier tipo de cambio a nivel del pezón. Enrojecimiento o que esa mama esté colorada, cualquier tipo de fluido diferente a leche materna. No es normal que por el pezón salga sangre o pus, o sea, no debe salir ningún tipo de líquido. Presentar erosiones o como una especie de espinillas, pero grandes, ¿cierto? Dolorosas. Tener un bulto o una bolita interna, tener la piel como porosa, como piel de naranja, que tengamos una simetría en nuestros senos, que el pezón esté hundido o que el pezón esté evertido. Aquí hay que hacer como una aclaración. La mayoría de las mujeres anatómicamente pues tienen su pezón hacia afuera, pero algunas mujeres desde el momento que se desarrollan, pues digamos que ya a los 18 años usted sabe cuál es la forma de su pezón, pueden tener un pezón plano o un pezón hacia adentro. Eso es normal si su desarrollo fue así desde el principio, pero si yo siempre he tenido el pezón hacia afuera y de un momento a otro el pezón se invierte, quiere decir que hay algo adentro que está alando y pues que no es normal y debo consultar inmediatamente. Lo mismo cuando vemos que una vena crece o digámoslo, pues como vulgarmente se brota, hay que consultar por qué, porque quiere decir que hay algo desde adentro que está ejerciendo presión hacia afuera y que está haciendo que toda esa parte de la circulación se note muchísimo más. Y el último síntoma, que es el más conocido, pues es el bulto o la masa. Esos serían los 12 síntomas de cáncer de mama. El segundo paso, este es mucho más corto, más sencillo, es el examen médico anual. Digamos que suena como muy lógico, pero muchas mujeres realmente no cumplen con este paso. ¿En qué consiste? Pues en ir una vez al año a tu ginecólogo, idealmente. El ginecólogo lo que va a hacer es que te va a hacer ese mismo examen clínico de la mama, pero él con su experiencia y su experticia puede detectar más fácilmente cualquier anomalía que a mí se me haya pasado por alto. ¿A qué edad lo debo empezar a hacer? Digamos que las normas en Colombia, las normas pues en salud nos dicen que a partir de los 40 años, pero lo ideal es que lo hagamos siquiera desde los 30 años. ¿Por qué? Porque al ir al ginecólogo no simplemente él nos va a examinar las mamas, él también va a mirar la parte de la citología, de cómo me estoy cuidando pues en el tema anticonceptivo si es necesario, ¿cierto? Se abarcan muchos aspectos pues que idealmente debe mirar un ginecólogo y de acuerdo a lo que él encuentre pues va a enviar unas ayudas diagnósticas si es necesario para confirmar cualquier alteración. Y el tercer paso, como les decía al principio, es la mamografía. Entonces, ¿qué es la mamografía? Es como una especie de rayos X, pero a dosis muy bajitas. Es como una placa o una foto que nos hacen de las glándulas mamarias. La radiación realmente que se recibe es muy pequeña, pero tiene un gran beneficio porque puede detectar tumores tan pequeños o quistes tan pequeños que se pueden pasar por alto en el autoexamen y en el examen clínico. La mamografía, digamos que también pues es un examen molesto, realmente no es doloroso porque son 2 placas que presionan tu seno y la idea de hacerlo así es que me pueda generar 4 proyecciones,
una frontal y una lateral por cada seno. Así, pues garantizamos que lo estamos evaluando en su totalidad. Esa sería el tamizaje, la mamografía de tamizaje, la que hacemos de manera preventiva. Como les decía, por normas de salud en Colombia, en tu EPS, a partir de los 50 años te la deben hacer de manera gratuita y si es normal, cada 2 años te la repiten. Si tienes otro acceso en salud, lo ideal es que te la hagas también a partir de los 50, pero cada año. ¿Quiere decir que antes de los 50 no me pueden hacer una mamografía? No. Si yo llego a presentar antes de los 50 una alteración, me pueden enviar una mamografía diagnóstica para pues confirmar o descartar cualquier cambio que se pueda presentar en la mama. Bueno, entonces hasta acá llegamos con el tema de cáncer de mama. Digamos que son 3 pasos muy claves los que acabamos de mirar y lo ideal es que los puedan recordar fácilmente. Autoexamen de mama, examen médico anual y mamografía a partir de los 50 años. Pasamos ahora entonces al tema del cáncer de próstata. También es muy importante recordar la anatomía para poder entender pues como todo lo que puede generarse. La próstata también es una glándula, hace parte del aparato reproductor masculino y la particularidad que tiene es que tiene una forma, en forma y en tamaño es semejante a una nuez. Está ubicada debajo de la vejiga y envuelve la uretra. La uretra es la que saca la orina desde la vejiga pues hacia el exterior. Digamos de alguna manera que la próstata abraza la uretra. ¿Sí? Recuerden eso de abraza la uretra porque así van a entender más fácil los síntomas que se pueden presentar. ¿Su función cuál es? Producir líquido seminal durante la eyaculación. Ese líquido seminal va a ayudar a que los espermatozoides se muevan de manera libre pues durante la eyaculación. ¿Y por qué hablamos de cáncer de próstata? Entonces, miren, se ubica también en el primer puesto de los tipos de cáncer que afectan a los hombres. Igualmente son cifras a 2018. Miren que es mucho más alta la incidencia del cáncer de próstata comparada con la del cáncer de mama. Tenemos una incidencia de casi 50 por cada 100.000 hombres en Colombia y una mortalidad muy parecida, casi igual. 12 de esos 50 hombres se mueren por ese diagnóstico. Y miren por acá de una vez el cáncer testicular, es un cáncer pues que se presenta en mucha menor proporción, pero que ya empieza pues como a generar registros. Miren que hay otros por debajo de él y también es súper importante tenerlo como en el radar. Recuerden que los factores de riesgo modificables ya los hablamos, ahora vamos a mirar los no modificables para este tipo de cáncer específicamente. El primero es la edad. Igual, a medida que envejece el hombre, aumenta el riesgo de presentar cáncer de próstata. La edad de aparición promedio es a los 60 años o en mayores de 60 años. Los hombres de raza negra, pues ya las investigaciones han evidenciado, nos han mostrado que tienen mayor predisposición a tener este cáncer. Y el otro factor de riesgo es la historia familiar. Si mi papá, mi hermano, mi tío, mi abuelo tuvo cáncer de próstata, el riesgo mío es el doble o se duplica. ¿Y cuáles son los síntomas? Entonces, hay unos síntomas muy particulares, casi todos son a nivel urinario, por lo que les contaba que la próstata abraza la uretra. Entonces, si esa próstata se inflama y empieza a sufrir cambios, pues directamente va a afectar el sistema urinario. Mucho cuidado que no presentar uno de estos síntomas, pues ya fijo que es cáncer, no. Es un signo de alarma para consultar y mirar qué está pasando, porque algunos de estos síntomas pueden ser también, por ejemplo, por una infección urinaria, pero si estos síntomas son repetitivos y permanecen en el tiempo, pues ya debo consultar. El primero es la nicturia
o la necesidad de orinar varias veces en la noche. La incontinencia o la pérdida involuntaria de la orina, no necesariamente en cantidades grandes, sino pequeñas pérdidas. La poliuria o el aumento en la frecuencia urinaria, ir muchas veces en el día a orinar, independiente de la cantidad de líquido que se ingiera. La disminución en la fuerza y en el calibre del chorro al orinar es un síntoma muy característico de este cáncer. La disuria o el dolor al orinar o el ardor al orinar, cuando hay sangre en la orina o hematuria, cuando hay una sensación de vaciamiento incompleto. Muchos refieren, es que yo voy al baño, orino, pero siento que no me sale todo y quedo como con ganas, como con otro poquito de seguir orinando, pero no me sale. Eso se llama tenesmo y es un signo de alarma. Tener infecciones urinarias a repetición puede ser un síntoma para investigar la próstata, y otros que no son necesariamente urinarios, pero puede presentarse dolor con la eyaculación o incluso disfunción eréctil. Entonces, mucho cuidado los hombres que son un poquito más tranquilos, pues como con este tema de la salud, a estar pendiente de todos estos síntomas. Los estadios del cáncer de próstata, pues son 5 estadios. Se los voy a mostrar rápidamente, pues para que sea un poquito más claro. En el estadio 1, miren, el cáncer o el cambio en esas células de la próstata es muy pequeñito, casi que es indetectable el cáncer en este estadio. Casi en ninguna imagen o en ningún estudio de imagen se logra detectar. La mayoría de los cánceres los detectamos en este estadio, pues cuando se hacen los exámenes de manera juiciosa, los exámenes preventivos de manera juiciosa. El estadio 2. El estadio 2, el cáncer pues ha crecido un poco más, ya empieza a generar muchos más cambios en la célula, en la próstata, y se mantiene ahí contenido en el órgano. No ha salido del órgano, va creciendo, pero no ha salido de la próstata. En el estadio 3, pues ya vemos que el cáncer, aparte de la próstata, ya está afectando otros órganos cercanos, casi siempre las vesículas seminales. Y en el estadio 4, pues que es en el que no queremos encontrar a ningún paciente, vemos que no solo afectó la próstata ni los órganos cercanos, sino que ya viajó a otros órganos lejanos o hizo metástasis. Y digamos que en estos 2 estadios, los pronósticos y las tasas de curación pues se ven mucho más reducidas. Y llegamos a la detección temprana, que es a lo que todos los hombres le huyen. Este es el examen más temido por todos, porque todos se imaginan esto exactamente. Y digamos que pues no es fácil, no es el examen más cómodo del mundo, pero lastimosamente pues es necesario. ¿Y por qué cuando hablamos de detección hablamos de tacto rectal? Pues porque es la manera más fácil de identificar cambios en ese órgano. ¿Por qué por el recto? Porque anatómicamente es la única vía de acceso que se tiene, ¿cierto? Permite palpar pues toda la superficie de la próstata. ¿Y qué es lo que se busca en el examen o en el tacto rectal? Básicamente nódulos, masas, irregularidades en la superficie, que sea muy dolorosa la palpación, que tenga alteración en los bordes o que su consistencia se vea muy aumentada o que esté muy inflamada, que se detecte fácilmente en el tacto rectal. Es un examen que idealmente debe hacer un urólogo, que es la persona experta en el tema. Y pues si definitivamente no tengo acceso al urólogo, pues un médico general o un médico internista, pero hay que hacerlo. Sobre este examen, pues también hay un tema cultural muy fuerte que lastimosamente no hemos podido con ese tema cultural, y es que los hombres creen que pierden virilidad o que van a ser menos hombres, pero por eso mismo
la incidencia de este cáncer es mucho mayor que el cáncer de mama, porque su ego, su machismo no los deja y prefieren simplemente dejar que avance la enfermedad. Muchos lo que dicen es: con el examen de sangre yo tengo, pero la noticia que les traigo hoy es que no solamente, o sea, el examen de sangre solito no nos dice mucho, siempre debe ir de la mano del tacto rectal. La detección temprana del cáncer de próstata se hace con esos dos exámenes, el tacto rectal y el antígeno prostático, que es el examen que se hace en sangre. El antígeno prostático, ¿qué es? Es una proteína que produce la próstata y que sale de la mano con el semen en altas concentraciones. ¿Cuál es la tarea de ese antígeno prostático? Pues licuar o hacer como más fácil la salida de los espermatozoides, hacer que ellos se muevan más libremente en el momento de la eyaculación. Una pequeña cantidad de ese antígeno pasa a la sangre y por eso es que se detecta en los exámenes pues, de sangre. ¿Qué pasa cuando la próstata está sufriendo cambios? Pues casi siempre de tipo canceroso, que se inflama tanto, que produce tanto antígeno prostático, que también en mucha cantidad pasa a la sangre y ahí es donde nos damos cuenta que pasa algo ahí. Entonces, ese sería el tema importante con el cáncer de próstata, y es que los dos exámenes van de la mano. El uno no excluye al otro, son hermanitos. Y esta sería la recomendación. Todos los hombres a partir de los 50 años deben realizarse tanto el tacto rectal como el antígeno prostático de manera anual, y en caso de tener antecedentes familiares, que recuerden que son un factor de riesgo muy importante, de mucho peso, este tamizaje se debe iniciar a los 40 años, máximo a los 45, ¿cierto? Eso ya lo van definiendo con su médico tratante. Y miren que el cáncer no discrimina. Todos estos personajes que ustedes conocen los afectó el cáncer de próstata en su momento y todos lo superaron, ¿cierto? Entonces esto no discrimina posición socioeconómica, la parte educativa, la nacionalidad, absolutamente nada. Todos los hombres se pueden ver afectados por este cáncer, que es el cáncer de próstata. Y el último cáncer del que vamos a hablar es uno de los cánceres más olvidados, de los que casi nunca se habla, pero que lastimosamente va en aumento. Entonces, por eso se prenden las alarmas y debemos empezar a hacer también mucha educación sobre el cáncer de testículo. Entonces, los testículos son las glándulas, tienen dos funciones muy importantes. Una es la producción de espermatozoides, que son las células reproductivas, y la otra es la formación de hormonas sexuales, que es la testosterona. Entonces, no sé si todos lo sabían, los testículos tienen una función súper importante. Están suspendidos en una bolsa carnosa que se llama escroto o sacro escrotal, y los testículos deben permanecer un grado centígrado por debajo de la temperatura corporal o de la temperatura del resto del cuerpo. Por eso es que el escroto, cuando hace mucho frío, se encoge y acerca los testículos al cuerpo, y cuando hace mucho calor el escroto se relaja y los aleja del cuerpo, precisamente para eso, para mantenerlos un grado centígrado por debajo de la temperatura corporal. Esa es la función del escroto y esa es la función básica de los testículos. Los factores de riesgo que no podemos modificar y que son específicos para este tipo de cáncer, el primero es la edad. Tener entre 20 y 34, 35 años es el principal factor de riesgo para tener cáncer testicular. Entonces, las personas jóvenes creen que eso no les pasa a ellos, y lastimosamente este cáncer, pues, les gusta es la edad joven, ¿cierto? Entonces, miren que también afecta a los hombres, no solamente el cáncer de próstata en una edad más adulta, sino el cáncer de testículo. Y hay unos
otros factores de riesgo, como por ejemplo la criptorquidia. Entonces, ¿qué es la criptorquidia? Los bebés o los fetos, cuando se forman en el vientre materno, forman sus testículos en la cavidad abdominal. Unos días o unas semanas antes de nacer, esos testículos descienden al escroto y por eso el bebé nace con sus testículos descendidos. Eso es en el 90% de los casos, pero hay un pequeño porcentaje de recién nacidos que cuando nacen aún tienen sus testículos en la cavidad abdominal. Eso se llama criptorquidia, que el testículo no haya descendido al momento del nacimiento. ¿Qué pasa con esos bebés? Pues se esperan unos días a que de manera fisiológica el testículo descienda y si no, pues se hace de manera quirúrgica, le hacen una cirugía y descienden el testículo. Si usted tuvo esa condición al nacer, el riesgo de padecer cáncer de testículo es mucho mayor. Los otros dos factores de riesgo son los antecedentes familiares, primer grado de consanguinidad, papá, abuelos, tíos, hermanos. Si alguno de ellos tuvo cáncer testicular, mi riesgo se duplica y haber tenido un diagnóstico previo de cáncer testicular, pues me predispone mucho más a volverlo a padecer en el mismo testículo o en el otro. Entonces, estos serían los factores de riesgo básicamente. ¿Y qué síntomas me puede generar? Entonces, son, digamos, muy fáciles de detectar. El primero es un dolor o una incomodidad en el testículo, ¿cierto? El segundo es tener una masa o un bulto. Entonces, muchos esperan tener una masa grande, pero muchas veces esas masas son tan pequeñas que pueden ser como el tamaño de un grano de arroz. Entonces, hay que estar súper alertas. Que el testículo o uno de los testículos se inflame o se hinche o que en ese escroto se empiece a retener líquido. Puede ser también una sensación de pesadez o simplemente un testículo empieza a perder tamaño o empieza a encogerse y esos son los principales signos de alarma para consultar o que nos pueden estar diciendo que puede haber cáncer testicular. Los hombres saben más de esto que yo. Este es un futbolista. Robben tuvo diagnóstico de cáncer testicular cuando tenía 20 años y lo superó de manera exitosa. Aquí hay otros, pues digamos que pues traemos personas famosas que sean conocidas como para todos. Sergio Aragoneses fue un arquero que a sus 28 años fue diagnosticado con cáncer testicular. Este ciclista, la mayoría lo conocen, tuvo su diagnóstico a los 25 años y lo superó. Y este otro arquero, Carlos Roa, tuvo diagnóstico de cáncer testicular a los 35 años y lo superó. Pero no todos lo superaron. Este fue un futbolista australiano, Tom Bides, tuvo 2 diagnósticos de cáncer testicular. El primero cuando tenía 17 años, recibió su tratamiento y se curó, por decirlo de alguna manera, pero a los 20 años tuvo una recaída y lastimosamente él no lo superó. Entonces, miren que sí es verdad que este cáncer afecta a personas muy jóvenes y pues que no vamos a esperar a que seamos los primeros o que sea un familiar nuestro el que sea detectado con este cáncer simplemente por desconocimiento o por no hacer una evaluación oportuna. ¿Y qué podemos hacer para prevenirlo? ¿En qué consiste la detección temprana? Pues básicamente en el autoexamen de testículo. Casi nadie lo conoce, no se habla mucho del autoexamen testicular, pero es muchísimo más fácil de hacerlo comparado con el autoexamen de mama. Entonces, se debe hacer una vez al mes, también fijar una fecha que me genere recordación para que no se me olvide. Lo ideal es hacerlo después de una ducha de agua caliente, que el escroto esté más relajado y se debe examinar un testículo a la vez. Se debe palpar con los dedos de manera suave. Se debe hacer girar el testículo pues alrededor de los dedos, buscando que bultos, masas,
dolor excesivo, cambios en la forma, en la consistencia de ese testículo o cualquier otra anormalidad que se pueda sentir al palpar ambos testículos. Es normal que en la parte posterior sientan el cordón espermático, entonces por eso pues se recuerda que ahí hay un cordoncito que es normal sentirlo, pero pues hay que buscar cualquier cambio, cualquier anormalidad. Como les decía, puede ser una masa o un bulto tan pequeño como el grano, como un granito de arroz. Y pues en esa edad, y más siendo hombres, la mayoría son muy tranquilos y dejan pasar esto por alto, y pues realmente tiene un gran impacto pues a nivel emocional, primero por la edad, segundo por lo que puede implicar el diagnóstico de cáncer testicular y pues por todo su tema físico que también se va a ver afectado. Entonces esa es la invitación a que los hombres jóvenes hagan su autoexamen testicular, y si usted es mujer, por favor lleve este mensaje a su esposo, a su papá, a sus hijos, a sus hermanos, que a cualquiera de ellos les puede servir esta información. Bueno, eso era básicamente lo que les quería compartir. No sé qué preguntas tengan o qué dudas les haya quedado luego de la presentación. Laura, sí, muchas gracias. Tenemos por aquí en el chat una pregunta. Nos dicen, ¿qué tan efectivo es el autoexamen de seno para las mujeres que tienen prótesis? Es igual de efectivo que en la mujer que no tiene prótesis. Incluso los estudios nos han mostrado que las mujeres con prótesis mamaria tienen como mucho mayor cuidado con sus senos que las que no. Recuerden que las mujeres con prótesis mamaria deben realizarse una ecografía anual, más o menos después del tercer año de tener las prótesis. Esa ecografía la debe revisar tu ginecólogo, y casi que pues con el autoexamen y la ecografía pues diagnostican muchísimo más rápido cualquier anomalía o cualquier tipo de cáncer que pueda presentarse. Es igual de efectivo, no por tener la prótesis vas a dejar de sentir, independiente de la manera que hayan puesto la prótesis, sea delante o detrás del músculo, lo vas a sentir exactamente igual, y la ecografía obviamente pues va a ser un apoyo indispensable, no solo para mirar que la prótesis esté en buen estado, sino también para detectar pues cualquier masita o cualquier bultico que pueda aparecer ahí en tu mano, en tu mama. Bueno, ¿qué otras duditas de pronto tienen? Sí, nos preguntan si nos puedes hablar sobre la vacuna contra el cáncer en la matriz. La vacuna del PVH. Pues sí, me imagino que es esa. Digamos que es una vacuna relativamente nueva, pero todas las vacunas antes de salir pues tienen muchísimos estudios. Entonces yo la considero una vacuna segura que protege o da cierta protección contra este tipo de cáncer, pero realmente pues como con todas las noticias que se tienen y todo lo que ha pasado con los movimientos antivacunas, pues es hacerlo si realmente te genera tranquilidad, ¿cierto? Yo no voy a venir a decir se la tiene que poner o no. Yo como profesional de la salud confío en la vacuna, pero pues es un tema de creencias y también es un tema cultural, y también todo lo que muestran las noticias generan temor, entonces es totalmente comprensible. Yo te doy mi punto de vista. Yo se la pondría a mis hijas, pero si no te genera tranquilidad, pues no lo hagas. Es lo que te pueda generar tranquilidad y lo que te haga sentir pues como mejor. Bueno, en el chat no veo más preguntas. No sé si alguno de los asistentes tiene alguna otra inquietud que quiera aprovechar, sea que nos la escriba o se la exprese directamente a Laura. Sí, nos preguntan, ¿es cierto o solo cultura el tema del cáncer de próstata en los ciclistas recreativos? Mira eso, hay varios estudios
o sea, digamos que en la parte de salud no hablamos si no tenemos soporte científico, ¿cierto? No podemos decir sí o no. Pero los estudios que tenemos disponibles no han mostrado la relación directamente de ser ciclista o X o futbolista, por ejemplo, que también se tiene como el mito. Las investigaciones no han demostrado la estrecha relación entre montar pues en bicicleta o ser futbolista y la aparición del cáncer de próstata. No se ha encontrado la relación, no hay evidencia científica en la que nos podamos soportar para decir que eso sea verdad. Bueno, de pronto alguna otra duda. ¿Alguien más? ¿Alguna otra inquietud? Bueno, pareciera que no. Creo que no, porque fue una exposición muy clara, muy didáctica. Ah, bueno, eso me alegra mucho. Bueno, solo nos resta entonces darle las gracias a Colmédica, al doctor William Céspedes y a Laura Silvana Mazo, quien fue nuestra conferencista en la tarde de hoy, quien nos dio unas explicaciones, unas herramientas muy, muy importantes para nuestro autocuidado, para nuestra salud. Y darle las gracias entonces a todos los asociados de Mimo que se conectaron en la tarde de hoy, a los invitados que también participaron. Bueno, nos hicieron por aquí otra pregunta. ¿Los abultamientos en los senos duelen o en las axilas? No necesariamente generan dolor. Lastimosamente muchas personas esperan a que duela. Entonces, si no duele, yo no me preocupo, pero realmente no siempre duelen, casi que la mayoría no duelen. Simplemente sientes el bulto, sientes la molestia, pero no hay dolor. Y como no hay dolor, entonces no debe ser malo y no consulto. Y no es así. La mayoría no presentan dolor. Pues no quiere decir que si hay dolor no sea cáncer, no. Cualquier tipo de bulto, independiente si es doloroso o no doloroso, debe ser evaluado por un especialista. Muy bien. Bueno, entonces nuevamente agradecemos a Colmédica por todo el apoyo que nos dio en la tarde de hoy con esta conferencia. Esperamos volverlos a invitar en un futuro muy cercano y obviamente si nuestros invitados tienen alguna inquietud, pues ellos ya tienen sus datos o a través de Mimo también nos pueden contactar y los podemos generar pues la conexión con ellos si tienen alguna inquietud. No sé si el doctor William quiere decir algunas palabras final para cerrar entonces nuestra sesión. No, Ramón, muchísimas gracias. Agradecerles a ustedes por el espacio, a Mimo. Y está pues abierta la invitación para otras charlas que también que tenemos. Nos gustaría mucho participar pues en esta clase de espacios para poder aclarar y poder tocar temas que también de pronto no somos muy expertos. Esperamos pronto poder estar con ustedes y bueno, agradecerles también a los invitados por esta presencia el día de hoy. Bueno, por aquí apareció Gilma, que nos dice que quiere hacer una preguntita, si sea última hora. Aprovechemos. ¿Cuándo se realiza el autoexamen? Cuando se realiza el autoexamen con los 3 dedos, ¿qué tanta presión se debe realizar? Debe ser pues como firme, pero no exagerado. O sea, digamos que el hecho de que sea con los pulpejos o con las yemas de los dedos es para que se haga pues de manera suave, pero sí hay que ejercer pues como una mínima presión para poder detectarlo y más si de pronto se tienen mamas grandes, pues hay que ejercer un poquitico más de presión. La recomendación es, si hay mamas grandes, haga el autoexamen acostada, que así va a tener como mayor soporte sobre el músculo y eso te va a ayudar a identificar con mayor facilidad cualquier anomalía. Sí hay que hacer pues como una ligera presión, no demasiada, pero sí hay que ejercer algo de presión. Muy bien. Entonces, con esta última respuesta, agradecemos nuevamente a Colmédica, a nuestros invitados y a todos los asistentes a esta sesión y esperamos verlos nuevamente dentro de 8 días en otra sesión de Mimo Talentos.
Muchas gracias por su participación. Muchas gracias nuevamente a Colmédica. Excelente, Laura, excelente expositora. Doctor William, muchas gracias por todo el apoyo y nos veremos muy pronto. Una feliz tarde para todos.